Después volveré aquí aún una séptima vez. La Santísima Virgen volvió cada mes hasta el 13 de octubre. Fue la sexta y última aparición hasta ahora. El último día, la Virgen quiso mostrar a todo el mundo que sus apariciones eran verdaderas, por medio de un gran milagro, visto por más de 70.000 personas en la cova de Elías, y por otros muchos que lo vieron a una distancia de 25 millas. Después de hablar con los niños, la Santísima Virgen se elevó abriendo las manos y haciéndolas reflejarse en el sol. Mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. En ese momento, Lucia exclamó: ¡miren al sol! Las nubes se entreabrieron, dejando ver el sol como un inmenso disco de plata. Brillaba con una intensidad nunca vista, pero no cegaba. Esto duró solo un instante. El sol comenzó a girar como una inmensa bola de fuego. Entonces paró y empezó a girar en la dirección opuesta, mientras la multitud miraba atónita. Los bordes del sol tomaron un color escarlata, proyectando grandes llamas en el cielo mientras giraba. Esa luz se reflejaba en la tierra, en los arbustos, en los rostros mismos de las personas cuyas ropas tomaron colores brillantes en diferentes colores. El globo de fuego parecía estremecerse, moverse de un lado a otro y girarse sobre las personas, haciendo zigzag sobre la aterrorizada multitud. El suceso duró 10 minutos. Finalmente zigzagueó de vuelta a su lugar de siempre y apareció tan tranquilo y brillante como siempre. Mucha gente comprobó que su ropa, empapada por la lluvia, se había secado repentinamente. Los periódicos de la época, como Século, marcado por el laicismo y aún uno de los más importantes de Portugal, dieron la noticia del milagroso fenómeno y publicaron fotografías de él. Pero la parte más importante del mensaje de la Madre de Dios para los hombres fue transmitido durante la tercera aparición del 13 de julio de 1917, cuando le reveló a los niños un secreto en 3 partes. Más tarde permitió que los niños dijeran las 2 primeras partes. Al decir estas últimas palabras, narra la hermana Luz: la Santísima Virgen abrió de nuevo las manos como en los 2 meses pasados. El reflejo de luz que ellas emitían parecía penetrar la tierra. Y vimos como un gran mar de fuego, e inmersos en ese fuego los demonios, y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras y bronceadas, en forma humana, que fluctuaban en el incienso las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejante a la caída de las chispas de los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Horrible, y la acción duró apenas un momento, durante la cual Lucía dejó caer un ay. Ella comenta que si no fuese por la promesa de Nuestra Señora de llevarlas al cielo, los videntes se hubiesen muerto de susto y pavor.
Asustados, pues, y como pidiendo socorro, los videntes levantaron los ojos hacia Nuestra Señora, que les dijo con una bondad y tristeza: habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo les voy a decir, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reino de Pío XI empezará otra peor. Cuando vieres una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y se lo dio en confidencia al obispo de Vería. Esta tercera parte se mantuvo en secreto durante décadas, y el Vaticano solo lo ha revelado recientemente, el 26 de junio de 2000. La tercera parte del secreto de Fátima, igual que la primera, consiste en una visión. La hermana Lucía describe lo que ella y sus primos vieron con estas palabras. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante ello, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña lineal, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos oscuros, como si fueran de alcoñaque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, un paso vacilante, apesadumbrado del dolor de cena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por los caminos. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego lejos. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres en diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban. San Agustín enseña que la guerra es uno de los medios por los que Dios castiga a las naciones por sus pecados.
En 1917, Europa fue devorada por los horrores de la Primera Guerra Mundial, que costó 22 millones de vidas y dejó 30 millones de heridos. Hasta entonces, el mundo nunca había visto un castigo o azote tan grave. En 1918 se acabó la guerra, tal como la Santísima Virgen lo predijo. Pero la humanidad no paró de ofender a Dios, y la alegría de las paradas, de la victoria y la paz no se habían apagado enteramente, cuando el rugir de otra y más terrible guerra apareció en el horizonte. En enero de 1938, los cielos de Europa se iluminaron con una luz extraña, que los ateos insistieron que era solo una aurora boreal. El aviso de Dios se había dado. El año siguiente, 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. 40 millones murieron en ella, y muchos más del doble fueron heridos. Muchas naciones fueron devastadas, ciudades enteras destruidas, hubo hambre y persecuciones. Debido al progreso científico, la capacidad de matar aumentó muchísimo, como se vio en Hiroshima y Nagasaki. Con las bombas atómicas, el mundo estuvo inmerso en un caos durante 6 años. En 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿El castigo de Dios estaría también acabado? Los pastorcitos recibieron el mensaje en julio de 1917. Ya en noviembre de ese mismo año, el imperio de los zares había sido derribado por una sangrienta revolución y el comunismo usurpado el gobierno de Rusia. Como un castigo atroz, Rusia empezó a esparcir sus terrores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos fueron martirizados. Solamente en Rusia, 64 millones de personas fueron muertas, casi tanto como los muertos de las 2 guerras mundiales combinadas. Las terribles profecías de Fátima se están cumpliendo, porque los hombres no se han convertido. El 12 de mayo de 1982, la hermana Lucía mencionó esta falta de conversión al Santo Padre en una carta. En ella le dice: la tercera parte del secreto es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje. Contiene una condición que es si aceptamos o no lo que el mensaje pide de nosotros. Si mis peticiones son escuchadas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Ya que no pusimos en práctica este llamamiento del mensaje, hemos visto que se ha cumplido y Rusia ha invadido el mundo con sus errores. Aún no ha tenido lugar el cumplimiento entero de la parte final de esta profecía, a la que vamos dirigiendo poco a poco con pasos agigantados. La reina del cielo y de la tierra, la reina de los ángeles y de los hombres,
la tierna reina, a quien todos los hombres deberían servir y obedecer con gusto. La reina que viene a pedir conversión para evitar el castigo, ha visto a sus vasallos, sus hijos, virarse contra ella, despreciar sus consejos y tratar de destronarla. A la vista de tanta infamia y tanto desprecio, no teniendo más que decir, ella llora. En julio de 1972, los periódicos en todo el mundo dieron la noticia del llanto de la imagen peregrina en Nueva Orleans. Ya no quiero que